Nos volvemos a encontrar después de 4 años. Un gusto. Igualmente. Y en esos 4 años, desde el principio del estallido social, hubieron 2 propuestas constitucionales, un cambio de gobierno, muchas cosas pasaron y todavía ahí seguimos, porque todavía siguen conmemoraciones de la revuelta, sigue represión. Entrevistando a víctimas de trauma ocular, me contaban que todavía no tienen reparación por lo que ha pasado, todavía siguen presos de la revuelta. ¿Cuál es tu balance desde el punto de vista de un historiador de todo eso? Bueno, mira, cuando me hiciste mención, no nos vemos hace 4 años, inevitablemente hice conexión con ese periodo. Y la verdad es que fue tan intenso el estallido que era completamente inimaginable lo que vino después. Y costaba imaginar que la situación de hoy, digamos. La situación de hoy es francamente inédita, es muy poco predecible. Yo creo que en términos generales, quisiera partir por ahí, la fuerza y los grupos más progresistas que fueron protagonistas del estallido y de procesos posteriores de la convención, del proceso constitucional, en fin, yo creo que estamos muy golpeados, muy golpeados por el resultado del plebiscito que rechazó la constitución que propuso la convención, digamos. Y por lo tanto todavía con gran dificultad de retomar la palabra, de tener iniciativa, en una situación, yo diría, de repliegue, ¿no? Como muy replegado en la vida privada, en las propias redes, en los propios circuitos, y con un país que giró a la derecha de manera brutal, digamos. Pero entonces, claro, tampoco es tan sencillo como fue este proceso, digamos. Yo no sé si a lo mejor uno tal vez habría que marcar algunos hitos que son relevantes, digamos. Por ejemplo, ¿no? Un primer resultado del estallido, un primer efecto del estallido fue que se puso en Chile el tema constitucional. Incluso yo estaba mirando un texto que escribí como 3-4 días del estallido y ya incluyo la idea. Yo no hablaba de proceso constituyente, decía que tal vez esto conduzca a ciertas reformas en la Constitución, pero claramente el tema constitucional se instala rápidamente. Pero también muy rápidamente la clase política chilena con la cual se había generado el estallido tiene capacidad de reacción y en cierto grado de control, digamos, al proponer ese famoso acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que en el fondo era darle cauce, darle forma al proceso constituyente. Pero aún así, todavía en los primeros 3 meses, hasta marzo del 2020, yo creo que el sector del pueblo movilizado tiene la iniciativa, está actuando, está llamando la atención sobre su demanda, etc. Bueno, segundo hito, quizá o tercero, no sé, relevante, es la pandemia. La pandemia aparece bloqueando el camino, y de hecho bloquea el camino de estas fuerzas que estaban manifestándose, expresándose. Fíjate que nosotros tenemos, la pandemia estalla en los primeros casos, primeros días de marzo, y a la altura del 14 se suspenden las clases, el 18 ya tenemos de marzo, estamos con el estado de emergencia. Y el estado de emergencia, en el caso chileno, incluyó toque de queda por más de un año. Es decir, medidas de control de la sociedad y de la población realmente estrictas. Y la etapa crítica, por supuesto, como todo el mundo en su casa, con prohibición de uso del espacio público, de circular, etc. Yo creo que ese es un periodo que es complejo, ¿no? Yo me acuerdo con una amiga que está en Europa, justamente en algún momento me escribe y me dice, estoy hablando de Carmen Castillo, que fue compañera de Enrique, y me dice, este debe ser uno de los pocos casos de una especie de revolución en marcha que se interrumpe por una pandemia sanitaria, digamos, ¿no?
efectivamente hay algo, yo creo, importante que no es fácil dejarlo pasar. Bueno, pero aún así, después yo diría un tercer hito, quizás que es cuando se logran hacer los plebiscitos previstos, y el primero era, si queríamos, no nueva constitución, y hay una victoria abrumadora, 80% de la población dice sí, nueva constitución, y además sí, con una convención elegida. Perfecto. Yo creo que ahí ya, tanto producto de la pandemia como producto de la situación política, hay segmentos de la izquierda que quieren participar y hay segmentos que se restan. Y este es un tema que se alcanza a plantear en las asambleas territoriales o los cabildos que se habían constituido, y que la resolución finalmente fue libertad de acción, digamos, porque había el peligro de quebrar el movimiento, de dividir el movimiento social opositor. Y finalmente eso conduce a la elección de la convención, que fue una sorprendente porque hay una mayoría de izquierda, la derecha está muy debilitada, etcétera, etcétera. Y se inicia el proceso de la convención. Yo con la convención tuve sensaciones un poco ambivalentes, digamos, en el sentido de que primero sentí que llegó gente de gran valor. No tengo ninguna duda de que hay gente muy calificada, hay gente que me parecía que hizo aporte y contribuciones muy importantes, en fin. Por lo tanto, respecto a las personas que son elegidas, en fin, tengo la mayor estima, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, me parece que la convención tiene una debilidad política estructural, digamos, ¿no? Que no es capaz de recrear en el proceso que escribe una nueva constitución, recrear su propia legitimidad, porque los problemas en Chile son de legitimidad de la clase política, y casi se transforma en clase política, es decir, que operan del mismo modo, centrada sobre sí misma, endogámicamente, 3 meses para definir sus propios reglamentos, y después discutiendo entre ellas, y además siendo objeto mediático, pero sin lograr, a pesar de que hay mecanismos, pero todo insuficiente, de generar una relación más fluida con la clase popular que permitiera sumar a la clase popular al proceso constituyente. Como eso no ocurre, yo me convenzo, y cuando eso termina me parece que es brutal, ¿no? Generar una nueva constitución democrática en un país como el nuestro supone un gigantesco ejercicio de vocación política, y un giro ético-político, porque la idea de la dignidad que está puesto en el estallido es una demanda ética. Yo creo que el estallido hay que mirarlo en lógica gramsciana, digamos. Lo que está en juego en el estallido es la ética, cómo se configura en términos de valores, actitudes, en fin, la política en Chile. Se es crisis de legitimidad, por lo tanto, y una crisis de legitimidad de unas instituciones que no consideran, que no tienen en cuenta al mundo popular. Bueno, pero entonces, en la convención yo creo que ese es su gran límite, y ese límite es aprovechado por la derecha, porque la derecha, cuando ya es minoría para la convención, genera desde el inicio sus propios mecanismos a través de los medios de desprestigio, banalización de la convención, de oposición, en fin, y en la última fase la refuerza con fake news, con distintas formas de manipulación, y además con un giro que eso sí nos sorprende a todos, que yo diría, toda la geografía electoral chilena de los últimos 10 años, en fin, se había organizado sobre la base de un 50-60% de electores que votaban. En el plebiscito de convención, como se restablece el voto obligatorio, vota cerca del 80% de la población, y por tanto suma 5 millones de electores de votantes, de un pueblo más despolitizado, de un pueblo sobre el cual tiene más control la derecha, y efectivamente producen el desastre, digamos. Bien. Porque no solo la convención fue poco eficiente políticamente, la derecha fue más eficiente en todo el periodo, sino que además, modificada la geografía electoral, la derecha tiene la opción de producir el giro. Y esto tal vez nos demuestra también en Chile es muy dividida. Claro, yo creo que nos pone un problema con la izquierda muy relevante, es cierto. Es una izquierda dividida, pero además una izquierda que tiene nuevos actores, nuevos sujetos que no terminan de perfilarse quizás con toda la claridad que se requeriría. Yo creo que nosotros en Chile hemos tenido una tradición de izquierda partidaria, izquierda igual partido de izquierda.
esa izquierda, igual partidos de izquierda, es una izquierda bastante debilitada, porque los partidos históricos, digamos, el PCPS, por ejemplo, es un eje que casi no existe. Digamos, un PC mucho más débil que el histórico y un PS que está menos a la izquierda y que es más parte de alianzas con la democracia cristiana, en fin. Entonces esa izquierda es más débil, esa izquierda histórica. Y la otra izquierda partidaria, que era la izquierda milita, en fin, que tampoco, ¿no? Esa se terminó de desarticular en los 80, digamos. Entonces, tenemos una debilidad desde el punto de vista de la izquierda histórica. Y tenemos, que ha sido reemplazada por alguna izquierda de colectivo, de pequeños grupos populares, en fin, pero la mayor parte de ellos muy tradicionales en sus fórmulas políticas, muy principistas, digamos, con que tienen gran dificultad de entender la política institucional. O sea, solo imaginan la política de base popular y no logran imaginar una política en el Estado. Entonces ahí hay una sola compleja. Y después tenemos la emergencia, yo diría, de una nueva izquierda social, que es la izquierda de los movimientos. Y yo creo que ahí sí hay novedad y hay una fuerza nueva, absolutamente significativa. Yo creo que ahí el primero lugar lo ocupa el feminismo. El feminismo es una fuerza política muy relevante y que emerge justamente previa al estallido y que se fortalece durante el estallido. Yo creo que, de hecho, la celebración del 8 de marzo de 2020 movilizó 1,5 millones de mujeres en Santiago. Es una cosa histórica, nunca había ocurrido algo semejante de esa magnitud. Por lo tanto, ahí me parece que creo que otro movimiento relevante es el movimiento de los pueblos originarios, los movimientos antirracistas, en defensa de los pueblos originarios, en fin, también ahí hay una dinámica nueva, interesante, importante. Y probablemente los movimientos ambientalistas, el otro movimiento de alta relevancia. Habría que agregar a los estudiantes, pero los estudiantes van y vienen, entonces, y sus contenidos más específicos son más difusos, digamos. Yo creo que son una fuerza democrática, una fuerza que normalmente pugna por hacer avanzar los procesos, en fin. Entonces, estamos con una izquierda partidaria menos constituida, más debilitada, que quiere ser más de lo que es, probablemente por la vía más del Frente Amplio, que ahí aparece en el momento nuevo. Tenemos una izquierda histórica más debilitada, pero una izquierda emergente como el Frente Amplio, pero que esa izquierda Frente Amplio, que tiene más vínculos con los movimientos sociales, pero es una izquierda menos definida, digamos, ¿no? Bueno, y una izquierda que llega al gobierno tempranamente y que la verdad su desempeño de gobierno es extremadamente débil, digamos, es muy precario. Es decir, el nivel de frustración que tenemos con Boric es muy alto, y con el conjunto del gobierno es muy alto, y no solo de presión, sino que de desafiliación, de distancia, digamos. ¿Y por qué sucede eso? Yo me cuesta tener una hipótesis muy constituida, pero me parece que, bueno, hay un factor que es casi de sentido común, digamos, que mucha gente le atribuye, que es la inexperiencia, digamos, que es el exceso de juventud. Yo no sé si es un buen argumento, pero probablemente hay algo de eso. Yo creo que el error político estratégico de Boric fue esperar el resultado del plebiscito para empezar a gobernar. Él debió empezar a gobernar el día que tomó el poder. Ese día es el día que se inicia el gobierno y eso necesitaba mayor claridad política. O sea, yo creo que en ese sentido, fíjate, manteniendo la distancia, tanto la convención como el gobierno de Boric adolecen de un problema semejante. Tienen poca iniciativa política, poca capacidad de gobernar o de ejercer los cargos para los que se han elegido a partir de sus programas, de sus propias iniciativas. Entonces son, en el caso particular del gobierno, una iniciativa que está fuertemente condicionada por la derecha y termina subordinada a la derecha. Y la derecha cogobierna en Chile hoy día, digamos, y pautea al gobierno, lo dice lo que puede y lo que no puede hacer de modo permanente. Es brutal, digamos. Entonces, es una izquierda que pierde personalidad, que pierde carácter, que no parece carente de contenidos propios, digamos, y que está sujeta al vaivén político, y que además un vaivén político que vuelve a separarse de la sociedad y vuelve a quedar hegemonizado por la derecha, digamos, ahí restringida o
arrinconada en los medios de comunicación, donde además es minoría, y por lo tanto tiene muy pocas posibilidades de tener presencia. Entonces, yo creo que en Chile la televisión, hasta el canal nacional, trabaja para la derecha y promueve más a la derecha que al propio gobierno. Entonces, no, es un campo muy débil, digamos. Sí, en paralelo a todo eso hay también un problema de la información mediática en Chile, porque todo es regido por unas lobbies y unas familias que controlan la información. Toda la información, o sea, efectivamente nosotros carecemos de mucha información, simplemente no nos llega. O sea, digamos, las personas que por otras razones nos interesa estar más al día, estamos normalmente conectados a redes o viendo otros canales. De hecho, yo de América Latina me informo por Telesur y por RT, América Latina. Y si no, por los mensajes que me llegan de amigos o redes, en fin. Si no, no entendería nada, y hay cantidad de sucesos que en Chile no existirían, o si existen, existen unilateralmente. ¿Ya? O sea, esto, cuando estalla la guerra de Ucrania, bueno, hay que ser pro Ucrania, no es Putin es muy malo, en fin, pero no solo eso, sino que no hay ninguna información de qué pasa con Rusia y cómo se desenvuelve la guerra, sino que solo el guión ucraniano. Y lo mismo empieza a pasar después, claro que en eso aquí hay un punto, y a propósito de Palestina, que en Chile Palestina tiene más presencia y por lo tanto hay alguna resistencia mayor, porque si no también los medios son pro-israelí y Palestina es puro terrorismo, digamos, ¿no? Y no hay más, ¿no? Estamos entre un Estado que tiene derecho a defenderse y una Palestina ocupada que se ha vuelto terrorista porque la dominan los terroristas. Entonces, no, es absurdo, no, ahí tenemos desinformación completa y esa desinformación también opera a nivel nacional respecto a lo que ocurre en el país. Y lo que ocurre en el país desde el punto de vista político son las idas y venidas y en fin, y las dinámicas de la clase política. No hay más actores, o muy débilmente, digamos. Y entonces, por otro lado también, estos medios configuran la política en el sentido de que configuran, como dice Pablo Iglesias en España, ¿no? Configuran los estados de ánimo que después definen las elecciones. Y los estados de ánimo, por ejemplo, cuando se elige este último Consejo Constitucional, que arma esta nueva Constitución, se hace en medio de una crisis profunda de seguridad. Y la crisis profunda de seguridad se produce, entre otros, porque la televisión está alimentando diariamente los asaltos y los portonazos y la delincuencia, etc. Y una semana antes que se va a la elección, la muerte de dos carabineros, digamos, una carabinera cerca de Valparaíso y un carabinero que muere en un control de inmigrantes en Santiago, digamos. Entonces, es la inseguridad completa, digamos, estamos en el paroxismo de la inseguridad, la paranoia de la inseguridad, radical, como si viviéramos en el borde del precipicio. Eso la derecha siempre lo sabe hacer. La Unión Popular también lo hacía, digamos. Fíjate, toda la demonización y la satanización de la UP se hace sobre la base del caos que generaba. Y ese caos lo practicaba la derecha, que era la más interesada en provocar caos, y lo alimentaba la derecha desde sus medios. Y después lo convierte en principio de satanización, de demonización de la Unión Popular. En este tiempo también la derecha opera muy bien en ese campo y logra justamente generar un estado de opinión en que la seguridad parece ser el problema fundamental de los chilenos. Entonces, y por otra parte, el estallido, es muy impresionante eso, porque el estallido empieza también a ser satanizado y demonizado y se ve como sinónimo de violencia, al punto que estaban por generar un día feriado, el día 18 de octubre, como el día en contra de la violencia. Es decir, haciendo del estallido un día de explosión de la violencia con la cual el pueblo debe oponerse. Entonces, por eso digo, es muy complejo. Pero quizás volviendo al principio, cuando yo te decía que estamos golpeados con una situación de repliegue, yo creo que el punto que golpea los movimientos a la izquierda es que con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 emergió un segmento popular que no estábamos viendo, que no queríamos ver probablemente. Y es un segmento popular que es manipulable y que manipula a la derecha efectivamente. Es un gran segmento despolitizado,
tenemos nosotros casi un 30% de la población en la informalidad. Y por lo tanto está desafiliada de la economía y la política, vive de sus propios recursos, digamos, y por lo tanto va a seguir los estados de ánimo que generan los medios, ¿no? Eso es súper complicado. Y esto reforzado además en la informalidad y otras dinámicas reforzadas por un individualismo radical, digamos. O sea, el futuro, el bienestar depende de ti mismo, no depende de ninguna fórmula colectiva ni solidaria. Una herencia de los Chicago Boys. Absoluta, ¿no? Es una herencia muy radical, ¿no? O sea, el tema de la vida como una relación de costo-beneficio individual es hegemónica, está instalada en gran parte de la sociedad y está instalada de distintas maneras, no solo en el sector informal de la economía, donde tú dependes de ti mismo y del día a día, sino que también está instalada en las dinámicas universitarias, en las dinámicas profesionales, laborales, donde desde un país que tiene una tasa de sindicalización del 2 al 14%, donde no negocia más del 5 o 6% de los trabajadores, ¿qué fuerza colectiva podemos poner en ese mundo, por ejemplo, mundo laboral? Por eso es que además emergen estos otros movimientos, o sea, los temas de género, los temas indígenas, los temas ambientales, son capaces de generar acción colectiva, repertorios colectivos de acción, digamos, identidades, nuevos segmentos de la sociedad, en fin. Pero los otros temas, tema laboral, es como si no existiera, digamos, ¿no? Sí. Y de hecho, después del estallido, la mayor dificultad estuvo en generar algún tipo de coordinación desde ese segmento. Fue débil. Unidad social que quiso ser en un momento con la CUT, con los profesores, en fin, con el movimiento nomás AFP, pero no fue suficiente. No, eso no tuvo capacidad. Claro, no tuvo capacidad de generar ni unidad, ni alianzas, ni contenido. Algunos contenidos sí, los generó, pero no lo supo masificar. Y ahora nos arriesgamos a tener una constitución que al final es peor de la vigente. Es peor que la vigente, exactamente. Es más conservadora y constitucionaliza campos que no estaban, digamos, que eran objetos de ley. Por ejemplo, constitucionaliza las AFP, el sistema previsional, los sistemas privados de salud. Y por otro lado genera también gancho, yo digo casi la compra del voto, ¿no? Por ejemplo, y con nuevas manipulaciones, promete no pagar las contribuciones a tu vivienda, o sea, el impuesto a la vivienda, eliminar el impuesto a la vivienda. Pero en Chile el impuesto a la vivienda lo paga el 20-25% de la población, lo pagan las clases medias comunas, no lo paga el pueblo, pero sin embargo se le hace creer a todo el mundo que no vas a pagar un impuesto. Entonces, que todavía no pagaba. Exactamente, que además no pagabas, pero entonces te lo confirman que no lo vas a pagar. Y de paso ganan a las clases medias que efectivamente sí las liberan con impuestos. Y por lo tanto suman. Es simplemente sumar. O después otras manipulaciones, ¿no? Dicen, no, sí, la paridad de género la vamos a respetar, pero la paridad de género de entrada, no de salida. O sea, en el fondo pueden haber listas, debieran haber listas igualitarias, pero no necesariamente el resultado del proceso es que se conformen instancias colegiadas que sean con paridad de género. No hay paridad de género. Entonces, pero se genera la ilusión de que sí la puede haber porque los candidatos y candidatas deben estar en igualdad de condiciones, en la partida, pero no en la salida. No como... Entre todo eso, ¿dónde queda la dignidad que se buscaba hace 4 años? No, yo creo que eso queda sumergido, queda olvidado. Y quizás va a permanecer por algunos años en segundo plano. Esa perspectiva ética de la política, de recolocar contenidos éticos en la política, me parece que se disuelve en el corto plazo, ¿no? Y ahora, es difícil a mí, siempre cuando hago predicciones me equivoco, así que no quiero hacer predicciones, pero es difícil imaginar el futuro con estas características, porque daría la impresión de que el neoliberalismo va a seguir operando en Chile como lo ha hecho hasta ahora, un campo muy abierto, muy despejado. Sin embargo, mi sensación, más de fondo,
cierta tendencia histórica en Chile a que configuremos una especie de sociedad dual. De una parte, una sociedad burguesa con sus instituciones, sus barrios, sus valores, su control del poder político, económico, etcétera, etcétera, con clases medias asimiladas, con cierto influjo hacia la clase popular. Y por otra parte, una clase, un segmento de clases medias, populares, con sus propios movimientos, sus propias también instituciones, barrios, en fin, que conviven. Dos sociedades que conviven. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de algunas redes, yo me muevo en algunas redes y convocamos a veces actividades. Digo, hace 20 días, por ejemplo, tuve un taller con unas 30 y tantas personas de grupos, de movimientos, en fin, haciendo ejercicio de memoria, y la memoria de ese segmento no tiene nada que ver con la memoria que circula en los medios de comunicación. De hecho, hablamos de los 50 años y el primer hecho de los 50 años que existió la Unidad Popular y un golpe de Estado. Eso es lo que organiza y constituye de alguna manera la memoria chilena de los últimos 50 años. En los medios de comunicación la Unidad Popular no existe. El nivel de satanización y de negación de la Unidad Popular es radical. No existe. Se puede hablar de Allende y en un sentido muy amplio, muy genérico, con cierto respeto, que existía en dictadura, ahora sí, pero figura pasada, que no tiene nada que decir al tiempo presente. Y de un cierto sentido se personifica también las cosas, se habla de Allende, se habla de Pinochet, se hablaba de Piñera cuando hubo el principio de la revuelta, se hablaba de Boric, y al final, de una cierta forma, se olvida que no hay una sola persona detrás de todo un... Claro, pero eso es la negación de la sociedad no existe, existe una figura, ¿verdad? Que es lo mismo que, fíjate, cuando yo me daba cuenta cuando los medios reportaban el estallido social, el estallido de la violencia, y las barricadas, y la plaza dividida, pero todas las dinámicas que ocurrían en los barrios, los encuentros, las marchas, las manifestaciones y en las provincias no existían. ¿No tienen miedo de hablar de la sociedad y se personifica la historia? Como historiador, ¿qué piensas? Yo creo que es por la prioridad que tiene el Estado en la sociedad chilena. El Estado, las instituciones, por lo tanto los liderazgos en el Estado son los que organizan la sociedad. Y esa es la tesis de la derecha, digamos, no es así, yo creo que no es así, pero la tesis de la derecha ha sido normalmente que el orden social depende del Estado y de la capacidad de control del Estado por la sociedad. Por lo tanto, se privilegia al Estado, y toda la historiografía nacional era así. Mira, hubo un historiador a principios del siglo XX, yo sé que es otra época, ¿no? Pero él decía, a propósito del siglo XIX, cuando Chile se constituye como república, dice, él decía, al igual que en la vieja Venecia, en fin, se usaban imágenes de Italia, ¿no? La república emerge y se constituye desde la fronda aristocrática, desde la oligarquía, digamos, con sus distintas expresiones y sus disputas internas. Eso es lo que organiza el poder. El resto, decía la sociedad, es ganado humano. ¿Sí? No tiene ningún valor, no representa nada desde el punto de vista de la sociedad. Una cosa es que ya esto está escrito, están libros de texto de la historia de Chile en 1920, de un gran historiador reconocido, además, ¿no? como gran pensador, gran ensayista, pero su visión era esa. Y después otros historiadores de más prestigio, más contemporáneos, por ejemplo, Mario Góngora, que fue un gran historiador muy reconocido hasta los años 80, él escribió un libro sobre la noción de Estado en Chile y él dice, mira, aquí lo que importa es el Estado. Y cuando se pregunta, por ejemplo, sobre los movimientos obreros, principios del siglo XX, dice, no hicieron ninguna contribución, no significaron nada. La sociedad se constituye, la chilenidad se constituye desde el Estado. Esa es la prioridad. Y ese, por otra parte, es el discurso y la tesis en la cual participa nuestra clase política, que se piensa a sí misma en el Estado y en su capacidad de dirección del Estado. Entonces, la sociedad está en un lugar menor, y yo creo que, fíjate que esta distancia entre el Estado y la sociedad organiza las grandes crisis en Chile, incluso la de la Unidad Popular.
Yo creo que parte de la tragedia de la Unidad Popular en su última fase es que no logra articular Estado con sociedad. La vía chilena, que tenía su propia dinámica, y el poder popular que empieza a emerger desde los barrios, las poblaciones, en fin. Esa dinámica, Allende se da cuenta, ¿no? Se da cuenta rápido que hay que unir esa perspectiva. Pero en general a la izquierda le cuesta, se divide, porque apuesta o solo el Estado, el gobierno, o solo el pueblo desde las bases, en fin, ¿no? Y vivimos estas polarizaciones, cuando en realidad el mayor desafío lo opera cómo juntábamos pueblo y gobierno, digamos. Pueblo movilizado, empoderado, y el gobierno capaz de hacer transformación. Esa era la originalidad y el mayor desafío de la Unidad Popular. Y en la última etapa, eso nos cuesta, y yo creo que esa es parte de la tragedia nuestra, de que no fuimos capaces de encontrar buenas fórmulas para producir esa articulación. Y en esa dificultad y en ese quiebre que se produce en la propia UP, gana la derecha. Y ahora se vuelve de una cierta forma a vivir todo eso con la revuelta. Es como... La revuelta de alguna manera recoloca las mismas preguntas, porque en el fondo recoloca preguntas por el Estado. Cuando el pueblo, cada vez que el pueblo en Chile se moviliza, interroga al Estado, interpela al Estado. Porque el Estado en Chile opera mucho como aparato de dominio, como aparato de sometimiento, con legitimidad discutible, que se debilita cada tanto. Ahora, la diferencia quizás que a la altura de los 60 el Estado se había hecho cada día más democrático, más poroso, tenía mayor capacidad de escucha y de acercamiento a la sociedad. Hoy día el Estado es distante, ¿sí? ¿No? El Estado está separado, completamente separado de la sociedad. Entonces la sociedad como que no existiera, digamos, ¿no? Está en sus propias dinámicas. Y ahí es donde yo digo que de alguna manera vivimos una especie de esquizofrenia o de dualidad social, digamos, ¿no? Vivimos como sociedades distintas. Y eso, dependiendo también de los segmentos sociales, opera de manera distinta. Así como el informal está casi distante del Estado, porque el Estado no se ocupa de él, unas clases medias acomodadas o semi-acomodadas tampoco necesitan del Estado, porque tienen su propia dinámica de funcionamiento. Entonces los niveles de despolitización también son altos. Y aquellos que necesitan el Estado, como las grandes empresas nacionales, otras nacionales, sí tienen los pactos suficientemente aceitados, convenidos, en fin, sin problemas. Gracias, María. No.